creciendo y quiero hablarte hoy acerca de la revelación. Quiero hablarte acerca de la revelación, hermano, la cual Dios tiene esa revelación. Estudiando, investigando acerca de la revelación. La revelación es cuando Dios hace visible lo que estaba oculto al entendimiento humano. Por eso el Señor le dijo a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación proviene de Dios, no de un corazón humano. No nace de la lógica ni de la cultura emocional, sino dice la palabra en 1 Corintios, dice que Dios nos la revela por el Espíritu. ¿Estamos aquí? Repite conmigo: toda revelación nos la revela Dios por el Espíritu. Por eso Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos aquí? En espíritu y en verdad. La revelación está alineada con la palabra. Dios no la contradice. Una revelación genuina confirma lo que la Escritura dice, ¿verdad? Amén, ¿estamos aquí? En Salmo 119, 130 habla que la revelación de la exposición de las palabras de Dios que alumbran. La revelación produce transformación. Escuche esto. La revelación produce transformación. La información llena la mente. Escucha esto, para los que estudian la Biblia, lo que nosotros nos informamos de la Escritura. Escucha esto, los que nosotros nos informamos de la Escritura hace que lo que nosotros aprendemos llene la mente. ¿Vamos aquí? Pero no solamente es llenar la mente, sino la revelación trae cambios de vida. Porque cuando se entiende bien, cambia mi vida. ¿Es aquí? Aleluya. Toda revelación auténtica, eso quiero que a usted se le quede grabada. Mira a Jesús. Aleluya. Toda revelación auténtica mira a Jesús. Por eso lo miras. Oh. Se va a escuchar exagerado, como Eclesiastés cuando dice que el corazón del sabio está a mano derecha. Cuando sabemos todos que tenemos un corazón a mano izquierda. Pero cuando Dios habla eso, es porque Dios cambia el sentido del hombre para ver las cosas reales. Yo te puedo decir: yo veo a Jesús, y no me crees.
Pero yo, por la revelación de la palabra, yo lo veo aquí. A su nombre. A su nombre. Como también lo veo, hermanos, en la palabra, estudiándola, veo a Jesús. ¿Por qué dice la palabra en San Juan 6:63? Yo soy espíritu y soy verdad. Lo siento y lo veo en la letra que leo. A su nombre. Una de las cosas que tenemos que entender, que la revelación sin obediencia es solo conocimiento. Repito, revelación sin obediencia es solamente conocimiento. Conoces, pero si no cambias, qué bueno que conoces, pero no se trata de conocer, se trata de revelar lo que lees para que el espíritu de la palabra te cambie. Su nombre. ¿Qué dice Juan capítulo 7, verso 17? El que quiera hacer su voluntad, la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Dice el 18 que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. A su nombre. Algo precioso. La revelación, hermano, cuando se conoce la palabra, hacemos la voluntad de Dios. Estamos aquí. Por favor, sumérjanse como al agua. Este mundo está lleno de conocedores. Está lleno de conocedores. Tiene la mente llena de lo que conoce. Pero si no hay voluntad, Juan 7, 17 y 18. Dile que está a tu lado. Si no hay voluntad, no eres nada. Conoces, pero no obedeces. Si hay conocimiento y hay obediencia, es porque has revelado. Amén. La revelación produce humildad, no orgullo. Cuando el corazón revela, el corazón se rinde. Estamos aquí. Cuando Dios revela, el corazón se rinde. Dice Isaías 66:2:
conmigo rápido. Voy a querer un ayudante para que se suba a ayudarme aquí. 66:2. Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, declara Jehová. Hay un punto cuando Dios habla: pero miraré a aquel hombre que es ¿qué? Humilde, ¿de qué? De espíritu contrito. ¿Y qué más? Y que tiembla ante mi palabra. Cuando Dios empieza a hablar, nosotros tenemos, como dice Deuteronomio 28, atentos a la palabra, porque Dios trae una palabra de poder a vuestras vidas, una revelación para tu vida, una revelación para mi vida, una revelación de Dios, no la que el pastor trae de su mente, sino la palabra que trae al corazón de vosotros, para que haya un cambio trascendental, puro. Ahí en Juan, desde el versículo 29, capítulo 1, vamos a leerlo. Escucha esto. Probablemente me tarde un poco del tiempo, pero te voy a decir algo. Ha sido, en toda la historia, ha sido difícil conocer a Jesús. Pon atención. Dice el Señor: bienaventurado aquel que no me ha visto y me ha creído. Hemos escuchado sobre toda la historia en nuestro caminar con Dios de Jesús, pero Jesús a este tiempo ha sido me traes una silla, por favor, para nuestra hermana. Jesús desde un tiempo ha sido conocido. Aún, escúchame, no habiendo nacido Jesús era conocido. Y qué difícil es entenderle al pastor. Jesús no había nacido y él ya era conocido por alguien. Allí en las Sagradas Escrituras dice que cuando María iba a Elizabeth, Elizabeth estaba embarazada de Juan. Y viene María a la salutación, al saludo, a la visita, y dice que antes de llegar María donde estaba Elizabeth, Juan sintió la presencia de quien venía. Brincó en su vientre. Juan conoció quién era el que venía.
yo pienso que te va a dar gozo. Y eso le pasa a todo el mundo porque no está en la visión, no está en la revelación. Cuando nosotros queremos saber qué es lo que tiene nuestra hija, nuestra nuera, vamos y sacamos el ultrasonido. Y cuando nos lo dan, brincamos de gusto por la noticia. Pero Juan estaba en el vientre y él sintió la presencia de Dios. Y brincó. Ese es el Cordero. Ese es mi Dios. Aleluya. Todo pasa y nace Jesús. Nace Juan. Pero llega un tiempo en que Dios ya está sobre la tierra y muchos no lo conocen. Este es hijo de José y María. Jesús, aún en este tiempo, no es conocido por muchos. Lamentablemente, cada quien tiene a ese nombre, Jesús, como lo concibe en su corazón. Pero Juan, siendo un hombre grande, pionero de ir abriendo la brecha, dando testimonio de aquel que venía tras de él, viene hablando de un arrepentimiento. Pero una ocasión dice: yo lo bautizo en agua para perdón de pecados, pero el que viene tras de mí no lo había visto. No soy digno de desatar la correa a su calzado. Él es Dios, Él es mi Dios. Él es el que viene tras de mí. Pero como hoy Juan publica y no hay quien le aplauda, porque es difícil ver la revelación de lo que Dios ha dejado escrito. Juan, un hombre de Dios que viene predicando el evangelio como todos los que predicamos el evangelio. Deseamos que el Cristo sea conocido. Deseamos que Jesús venga a cambiar tu vida, venga a transformar tu vida. Pero lamentablemente, si no hay revelación de Dios, no hay cambio. Si no hay revelación, no hay cambio. No hay entendimiento, no hay cambio. Queremos que Dios nos cambie, exigiéndole por oración: cámbiame.
lo cierto es que le pides que te cambie. Pero como no hay revelación de la palabra, has batallado. Entonces es necesario la revelación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Un día Juan, ya en la tierra predicando y habiendo hecho discípulos, ya tenía gente que le ayudaba, gente que había creído por lo que Juan les predicaba. Ya lo seguían sus discípulos, ya tenía discípulos. Y un día Juan va de camino con sus discípulos. Allí en Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1. Fíjate. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene Juan sobre los caminos predicando el evangelio. Trae sus discípulos y de repente en el camino ve a alguien que viene. Y como a Juan le era revelado la palabra del Cordero, la profecía de Isaías, cuando él mira a ese hombre que viene caminando, vino la revelación de la palabra y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repite conmigo: Cordero. ¿Qué era Jesús? ¿Un cordero o era un hombre? Hey. Era un hombre, pero como Juan traía la revelación de la Escritura, inmediatamente vio el sacrificio que había sido prescrito en las profecías. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice el verso 30: Este es aquel de quien yo dije: después de mí un varón el cual se ha puesto delante de mí, porque era primero que yo. Les cuento la historia. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ustedes no me lo van a creer, pero cuando María se acercó a mi madre, yo sentía ese que viene ahí. Ese es. Aleluya. Y dice la palabra de Dios:
en el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma y permaneció sobre él. Está dando testimonio cuando ese hombre fue bautizado. Aleluya. Avívate, iglesia. El 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿A quién estoy mirando? ¿A quién estoy mirando? Cuando dijo: vi, y ahí viene el Cordero de Dios, el que te puede bautizar en el Espíritu Santo si no lo conoces. A su nombre. Es una batalla que se tiene para conocer a Jesús, porque pone limitaciones el enemigo para que no llegue el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a darnos la revelación adecuada que necesitamos para vida eterna. A su nombre. Dice el 34, y yo le di y he dado testimonio de este que es el Hijo de Dios. Me gozo en el Señor. Entonces viene la historia. Una historia, mi hermano, en el que Dios mismo deja en las Sagradas Escrituras. Le voy a llamar para ver nuestra condición en la que estamos vosotros caminando con Dios. Dice la palabra de Dios que este discípulo de Juan era Simón, hijo de Jonás, y Andrés. Repite conmigo. Los discípulos de Juan era Simón, hijo de Jonás, y de Andrés y Andrés. Ellos son los que venían con Juan cuando vio Juan el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Repite conmigo. Venía Andrés y venía Simón, hijo de Jonás. Ellos fueron testigos de lo que dijo Juan. Ellos entendieron lo que Juan estaba proclamando. Este es. Cuando te juntas, escucha esto. Cuando te juntas, dice la palabra, con sabios, sabio serás. Cuando te juntas con necios, será quebrantado tu corazón, porque escucharás cosas que él no entiende. Escucharás cosas que para él no han llegado todavía. Y puede haber una evidencia en tu corazón y dudes de lo que un día has conocido por obra del Espíritu Santo. Pero Andrés y Simón, hijo de Jonás, eran discípulos de Juan. Ellos estaban con él, andaban con él, de tal manera
que Jesús tal parece que venía detrás de ellos, porque todo tiene que haber un seguimiento. Tienes que dejar un legado, tienes que dejar una línea, tienes que dejar una enseñanza, tienes que dejar la herencia que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Juan tenía que dejar la herencia, traía a sus discípulos. Y cuando nosotros pasamos al siguiente versículo del 34, vemos nosotros una historia, mi hermano, que va a reflejar nuestra vida, porque Dios necesita que vosotros no solamente nos llenemos la cabeza de sabiduría, sino de entendimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la palabra de Dios en el verso 35 en adelante, dice, aquí por favor, desde el verso 35 hasta 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habiendo seguido a Jesús, halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Viene en otro tiempo Juan y sus 2 discípulos, y dice que miran a Jesús que andaba por ahí, y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Ellos oyeron otra vez hablar a los discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quién siguió a Jesús ahora? Los 2 discípulos. ¿Estamos aquí? Primero Juan les enseña, y después ¿quién sigue a Jesús? Sus 2 discípulos, a Andrés y a Simón, hijo de Jonás. Hable usted cómo es el versículo, para que nosotros vayamos al nivel de gloria donde Dios nos quiere llevar. En ese momento dice que ellos eran, ¿quiénes? Sus 2 discípulos de Juan, pero solo era ¿quién? Andrés, hermano de Simón. Ya Pedro era uno de los que habían huido, que había dicho Juan que habían seguido a Jesús. Estos hombres, dice el 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que los seguían, ¿ustedes me vienen siguiendo? ¿Qué buscáis? ¿Estamos aquí? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Qué buena pregunta, ¿dónde moro? Oh, qué interesante su pregunta de ustedes.
aquí les está revelando quién soy yo. Y repite conmigo: cuando hay inquietud, empieza la revelación. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved, dice el 39. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Ya era como la hora 10ª. El verso 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído lo que había dicho Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro. Y dice el 41: él halló primero a su hermano Simón y le dijo: Simón, Simón, hemos hallado al Mesías, que en el arameo es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Y fíjate, ¿qué dijo Juan? Este es el Cordero. ¿Qué dicen los discípulos? Hemos hallado al Mesías. Escucha, la revelación es progresiva. Su nombre. Entonces, lo interesante que le trajo a Jesús Andrés le trae a Jesús y le dice el 42, y le trajo a Jesús, y mirando Jesús a Simón, mire, Señor Mesías, aquí le traigo este inquieto, porque desde que te miró está inquieto. Este Simón dice: a ver, le trae a Jesús en el 42. Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Estamos aquí. Tú serás llamado Cefas. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir ¿qué? Pedro. Fíjate cómo Jesús, desde que ve a Juan, cuando Juan le dice: ese es el Cordero de Dios, y ve a los discípulos decir que habían encontrado al Mesías, progresivamente iba aumentando la revelación de quién se trataba el que habían encontrado. A Jesús le parece interesante que el hombre revele su nombre y revele quién es él. A su nombre. A Jesús le parece interesante que nosotros revelemos quién es Jesús. Hasta ahí, Simón, hijo de Jonás, escúcheme aquí, por favor. Le cambia nombre. Ya no serás Simón, sino te llamarás Cefas. Escucha esto.
Cuando Dios cambia nombres a Saulo de Tarso y le pone Pablo, es porque Dios lo lleva a otro nivel. Cuando el Señor le cambia nombre a Simón, hijo de Jonás, es porque Dios lo trae un propósito a su nombre. Lo trae a un propósito, el cual le dice Cefas. Y algo que nosotros, ya usted ya aprendió, ya está en el Facebook, ya está usted en el YouTube, pero hoy va usted a aprender y va usted a hablar más. Pero lo importante es decirle: Señor, revélame tu presencia. Revélame tu presencia. Dame, Señor Dios, la sabiduría divina para saber por qué hablas de esta manera. Cuando el Señor le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Cefas. Cefas en el arameo significa piedra. Piedra. ¿Cuántos están aquí? De un hombre, Simón, hijo de Jonás, era el nombre de un pescador. Era el nombre de un pescador, oficio pescador. Pero cuando le dice que Cefas, es porque Pedro iba a hacer, hermano, la edificación de la iglesia. No es lo mismo ser roca que piedra. Le dijo Cefas, y en el arameo, en el sentido arameo, es piedra. Dios sabía el lenguaje arameo, griego, hebreo. Y cuando el Señor le dice Cefas, es porque Dios lo considera que ya no iba a ser un pescador, sino que iba a ser alguien que iba a ser edificación, como una piedra. En el sentido literal, ¿para qué sirve una piedra? ¿Para qué sirve una piedra? Una piedra sirve para poner una base, un cimiento. Los cimientos permiten edificar un edificio, construir un edificio. Cuando el Señor le dice: ya no serás Simón, hijo de Jonás, ahora vas a ser piedra, Cefas, porque sobre ti se edificará la iglesia. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado. Si alguien está porque un día tú le hablaste de Cristo, dile: tú eres otra piedra que está sobre una. Y va creciendo la iglesia. Pedro, ese Cefas, lo que hizo es, como la piedra, hacer crecer la iglesia. ¿Estamos aquí? Usted y yo que estamos aquí, algún Cefas nos habló.
Alguien de la iglesia nos habló y aquí estamos ante la presencia de Dios. Se está edificando y se está haciendo más y más y más y más grande la iglesia de Cristo. Porque somos piedras edificadoras. Es lo que dice la palabra. Piedras edificadoras. Pero también en el sentido literal, una piedra no siempre, hermano, sirve para cimientos y para edificar. A veces sirve para que también te tropieces en ella. ¡Ay! A su nombre. Por eso dice el Señor: hay de aquel que sea piedra de tropiezo para alguno de mis pequeñitos. Cuidado al hablarle tú a alguien que te creas sabio y en vez de edificar una iglesia lo tumbas. Hay gente que ha venido y por causa de uno de vosotros se ha ido. No eres una piedra que edifica la iglesia y la hace más grande. Eres una piedra que tumba gente. Ay, 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 dile que está a tu lado. Levante su mano los que han tumbado gente. A su nombre. Y estamos calladitos. Con nuestro conocimiento nosotros hablamos del conocimiento que tenemos. Ponemos en evidencia aquel que apenas está aprendiendo. Tumbamos lo que él está aprendiendo y se sale de la línea y empieza a dudar. Pues entonces, ¿qué es ser cristiano? Si Dios le cambió el nombre a Simón, hijo de Jonás, es porque lo quita de una posición para ponerlo como un representante de la iglesia, como alguien que edifica la iglesia, como alguien que hace crecer la iglesia, como alguien, mi hermano, que lleva el evangelio a dar vida. A su nombre. Cefas, piedra. La piedra no es igual que la roca. Estamos aquí. La piedra sirve para un cimiento. La roca, dile que está a tu lado, ¿para qué sirve? Ya muchos me estarán diciendo, los conocedores, que la roca es Cristo. Pastor, espérate tantito, deja terminar. Yo estoy hablando literalmente. Usted ya sabe que la roca es Cristo, pero yo le hablo literalmente. ¿Qué diferencia hay entre una piedra y una roca? La piedra sirve para los cimientos. La roca no la mueves para cimientos. Por eso dijo el Señor a Pedro: serás Cefas, porque de ti, así como te cambié de una posición a otra, hoy te llevo en progreso, en crecimiento. Y sigue tratando, Jesús sigue tratando con ese Cefas. Dice el 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y de ahí ya sigue la historia de Felipe como piedra. Porque Felipe, así como recibe el evangelio, va y predica también. ¿Estamos aquí? Pero yo quiero hablarte de algo. Dios está ya llevando progresivamente a este Cefas, diciéndole que si ya lo quita de una posición de Simón, hijo de Jonás, ser un pescador, hoy te llevo para que seas la edificación de la iglesia. No seas la iglesia, edificación de la iglesia. Los Pedros
hermano, son los que edifican la iglesia. Los que han llegado de un mundo y han venido a la casa del Señor, y ahora ellos van edificando. Perdón, uno trae a otro y se va edificando. No muros, no, la iglesia se va extendiendo, la iglesia de Cristo. Pero algo debemos de cuidar, que así como Dios usa una piedra como simbolía de un hombre en el cual va a ser cimiento para la iglesia, debemos de ver nosotros en la gramática, hermanos, que una piedra también sirve para matar a otro, tirándole con piedras. Una piedra también sirve para que alguien se tropiece sobre ella y caiga. Y la Biblia habla también de eso, que hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Porque no todos los que estamos como Cefas edificamos. El pastor predica para que la gente sea salva, y por allá se sale un chivo expiatorio y empieza a hablar que esto no es de Dios, y que esto tampoco es de Dios, y que esto tampoco es de Dios. Oye, ya no tengo pleito con el diablo, sino también con los hijos de Dios. Por falta de discernimiento no edificamos. Hablamos de lo que se predica aquí en este lado, porque no aprendemos a revelar las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales son para personas espirituales. Estamos aquí. La espiritualidad se logra en una entrega total con Dios, orando a Dios que Dios nos dé la palabra. No somos perfectos, porque tampoco Pedro era perfecto, pero sí debe estar nuestro corazón abierto para decirle: Señor, enséñame para no hablar cosas que no son. No juzgar la bendita palabra, porque si no la entiendes, mejor pregunta. Y si la persona que la predicó está mal, exhórtalo con amor para que él pueda entender que lo que está predicando no es de Dios. Y te voy a agradecer porque me estás salvando del infierno, pero no juzgues la bendita palabra cuando no la entiendes. Estamos aquí. Juan, cuando dijo ahí el Cordero de Dios, ¿cómo pudo revelar que ese hombre que venía era el Cordero de Dios? ¿Y cómo pudo revelar cuando dice hallamos al Mesías, que en el arameo es el Cristo? ¿Cómo puedes descubrir realmente quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dile que está a tu lado: se necesita revelación de la palabra, porque no todo el que diga Jesús, Jesús heredará el reino de los cielos. A su nombre. Dice Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estamos aquí. Dice el 21: desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, al que le puso Cefas, como solamente había conocido, llenado su cabeza, pero no había entendido completamente qué es ser Cefas, no podía entender tampoco lo que él iba a hacer. Y dice, entonces Pedro lo hace por ahí, le dice, comenzó a decirle, diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor, de ninguna manera te suceda eso. ¿Cómo que vas a ir tú para que te maten? ¿Qué le dice el Señor? Viéndolo Jesús le dijo: Pedro, Pedro, quítate de mí. Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Escucha esto. Yo ya empiezo a tener problemas por lo que hablo. Aunque quizás no me justifico, he hablado quizás cosas que no van, pero mi corazón no ha estado a hablar cosas que no son, porque le pido a Dios la revelación de la palabra para que el pueblo sea edificado en el reino de Dios. Pero aquí este Pedrito le dice al Señor, cuando le está expresando que es necesario que vaya a Jerusalén y padecer muchas cosas y ser muerto y resucitar. Dile que está a tu lado, como era un hombre que no entendió, le dio tristeza. Dios tenga compasión de ti. Ay, Pedro, es como ver si tu hijo se está ahogando y venga tu otro hijo menor de los que tienes y te diga: ay, papá, te vas a ahogar. ¿Qué le vas a decir? Ay, mi hijo, de veras que sí, pues mejor que se ahogue él. No, quítate de aquí, lo que quiero es salvarlo. ¿Quién entendía Jesús? Que la obra que él iba a hacer era para salvación y vida eterna. Se atraviesa uno de la iglesia: ay, por favor, no vayas. Dile que está a tu lado. Pues sí, a veces como piedras vivas que nos ha puesto Dios para edificar, a veces somos piedra de tropiezo para la obra del Señor. A su nombre. Anda usted predicando, ya cualquiera se mete, cualquiera te juzga porque andas predicando. Y resulta que ahora ya no son los del mundo, son los mismos cristianos. Dile que está a tu lado: las piedras vivas ahora son más problemas que los de allá afuera. Si Dios nos puso para edificar, no para tumbar, ni derribar, ni ser piedra de tropiezo. Nos puso para que, gloria a Dios, yo me gozo y están alabando a Dios y le digo: mira, Padre, tus hijos, ya tengo las fotos aquí. Mira, Dios, tus hijos, y mira, Dios, tus hijos. Aleluya, Señor. Cuesta, Padre, tu reino, pero está llegando tu palabra, Señor, al pueblo. Abre, Dios, los cielos de entendimiento para que pueda haber un avivamiento en Poza Rica.
avivamiento, Señor, a donde nosotros los ministros nos pongamos de acuerdo y vayamos a predicar el evangelio, levantemos el reino de Dios, mostremos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero le decimos a alguien: mira, vamos, ¿tú de qué iglesia eres? ¿Quién es tu pastor? Porque si me cae bien voy, y si no, no voy. Ahí está el problema. ¿Somos piedras de qué? De tropiezo. No somos las piedras que el Señor habla. De ese Cefas. Cefas viene, hermano, de una familia cultivada. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ver en él que vosotros, como piedras vivas, no tenemos que estar en contra de Dios entre nosotros. Estamos aquí. Dios le está estableciendo: ya no será Simón hijo de Jonás, ahora será Cefas, que es una piedra constructora, alguien que va a hacer que el reino de Dios crezca. Dije el reino de Dios. Yo no dije el reino de los mormones, los testigos, los pentecosteses. El reino de Dios. A su nombre. Hay que ir a tumbar nosotros los altares. Hay que ir a destruir los altares. ¿Quién va conmigo? Y salimos vivos, gloria a Dios. Pero ahí nadie va. Pero a Jesús sí lo atacamos. Lingüísticamente, pero lo atacamos. Pero aquí vemos nosotros que cuando Dios le habla a Pedro, a ese Cefas, y le dice: serás Cefas porque eres la edificación, eres la construcción, eres tú el hombre que va a ser el partidario de llevar la palabra, de hacerles ver que yo soy el Cristo, el que los ha venido a salvar. A su nombre. Espero en Dios no me tarde. Fíjate, dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Pedro, ese Cefas, que quiere decir piedra, y era el Pedro de la iglesia. Ya estaba en la iglesia. Dile que estaba, dile que está a tu lado. Ya estaba en la iglesia Pedro, ya en el proceso de ser hijo de Jonás, de ser el Cefas, que Cefas era piedra. Pero como la piedra no siempre edifica, sino a veces destruye, Pedro no estaba tan bien. Y viene, fíjate lo que dice Lucas, a ver, 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Todavía no termino. Voy en Pedro, porque es gradual, dije. Esa es la revelación, es gradual. El Señor empezó con Simón, hijo de Jonás, porque era un pescador. Le cambia nombre, dice Cefas, porque lo trae un propósito a la iglesia, como piedra viva. Dios te ha traído un propósito como piedra viva a la iglesia, para que por medio de esa piedra viva se edifique más, quiere decir crezca más. Por medio de esa piedra viva, el avivamiento de Dios se esté construyendo en un posgrado gradual. Hermanos, el Espíritu Santo tiene 20 años que me ha llamado a servirle. Me pasó lo de Juan cuando dijo el Cordero de Dios. Yo miré a Jesús con su manto en las manos y entendí que es un llamado. Cuando dice la palabra de Dios en Isaías 61 que ha venido a poner manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Por eso la iglesia se llama centro de avivamiento, porque el Señor cambia el luto en gozo. Aquí venimos muertos, como dice Efesios, en vuestros delitos y pecados, pero Dios nos hace resucitar en su bendita gloria para alabar a Dios en espíritu y en verdad, con cánticos, con salmos, con alabanzas, con todos los címbalos resonantes. Aquí el Señor está viendo, pero ¿sabes qué miró el Señor en Lucas 22, 31 y 32? Que a Pedro le era necesario, y estando en la iglesia, le era necesario una zarandiza que le diera el diablo, porque aún todavía andaba quebrantando la palabra. Ahí está lo que Pedro tenía en la mente. La sabiduría no le alcanzaba a entender. Por eso Dios le dijo: Pedro, ve, yo me encargo de ti, voy a orar para que tu fe no caiga. Como una prueba, Pedro, que si de verdad has creído, vas a soportar. El Pedro en la iglesia es aquel que pasa por los procesos. Tú cuando llegas a Cristo, Dios te empieza a transformar espíritu, alma y cuerpo. Pero si no entiendes a la primera, Dios pone la segunda. Ay, Satanás, para los que no entendemos las revelaciones. Si Pedro, estando con el Señor, viene el diablo y le dice: ahí tienes a uno, que ese es mi trabajo, dámelo, le voy a dar su zarandiza, Padre, para que aprenda cómo debe caminar. Pedro, te hablan, han venido para zarandearte. Ve, yo me voy a encargar de orar para que tu fe no caiga y vengas y le platiques a todos tus hermanos. Dile que está a tu lado, al Pedro que está en la casa. Si no entiende, es necesario que venga Satanás y le dé una zarandiza, y Dios lo permite.
Porque nos peleamos en que tú tienes a Jesús y yo no, que esto es bueno y que esto no es bueno. ¿Sabes? Si no te parece bueno lo que predico, estudia. Dile a papá que te revele, pero nunca hables en contra. Las dudas se acaban revelando la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces Dios necesita, ya llevamos a Simón hijo de Jonás, llevamos a Cefas, que quiere decir piedra, y la piedra la edificadora. Ahora Dios necesita crecer, porque no solamente se va a quedar con una iglesia que edifica la iglesia y la suma y la suma, sino también necesita enseñarnos algo más. Ya el Señor manda la prueba a Pedro para que Pedro sea un cimiento perfecto, inquebrantable como piedra, porque ciertamente la piedra en cimiento no fractura. Cuando el Pedro o la piedra, que somos los que estamos aquí, no fracturamos la iglesia, hay un nivel más de gloria. Escucha esto. Hay un nivel más de gloria. Repito una vez más porque quiero que lo puedas descifrar si algún día lo predicas o lo hablas. Simón hijo de Jonás era un pescador, es lo que quiere decir hombre común del trabajo secular. Lo llamó para ser parte de la iglesia, para ser la figura de una persona de iglesia que cimienta y hace crecer la iglesia. ¿Cuántos están aquí de los que hacen crecer la iglesia? Nunca hables, hermano, de nadie, porque cuando tú hablas mal de alguien, lo que haces es tumbar al que te está oyendo si no está bien cimentado. Y el Señor ya había logrado a Pedro, pero aún todavía le permitió a Satanás que lo zarandeara, porque Pedro en la iglesia tenía que ser formado como la edificación de la iglesia, como el hombre perfecto a donde iba a ser un anciano. A su nombre. Es la formación que nos dan nosotros aquí en la casa del Señor. Nos está formando y ahora nosotros, wow. Ay, Dios, estamos en el proceso. Ha venido el enemigo y nos ha zarandeado. Perdón, nos ponchó la llanta y veníamos para el templo. Nos chocó el carro. Perdimos porque no hemos entendido la revelación de Dios. Cuando dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Buscar primero a Dios es más ganancia que buscar otras cosas. Pero a veces nosotros le damos más importancia a las cosas que a Dios. Esto quiere decir que todavía no revelamos lo que es el poder de la palabra. Cuando la revelemos, vamos a empujar la puerta, como los tiempos de Noé. Ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. No cerré yo. Cuando entendamos lo que es estar en la iglesia, hermano, nadie se va a quedar en casa. El día del servicio vamos a estar nosotros desesperados porque nos abran la casa del Señor, porque ya revelamos que es mejor estar con Cristo. Porque si me voy a otro lado y no he entendido que es buscar primero el reino de Dios, entonces el Señor puede permitir que el enemigo, a su nombre. Vamos a Mateo capítulo 16. Ya cuando Pedro fue llevado, escúchame, voy a apurar. Cuando Pedro fue llevado, hermano, al nivel de gloria de ser
de ser ese Pedro transformado a través de que Satanás vino y le dio una zarandiza y pudo entender la revelación de cómo caminar con Dios, el Señor entonces le muestra a Pedro otro nivel. Y vamos a Mateo 16, 13 en adelante, 13 al 18, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice de los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús en su auditorio hace un congreso. Vamos al nivel de gloria más para que entiendas la revelación. Pedro, te traigo de una enseñanza en la iglesia. En la iglesia vi la debilidad de tu espíritu y de tu corazón. Y sabes, hubo necesidad de permitirle a Satanás que te diera una zarandiza. Ya aprendiste, pero te llevo a otro nivel. Cuando el Señor lo lleva a otro nivel, dice que les hizo una pregunta sabia. Escucha esto. Les dice en el verso 3, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí estaba Pedro, Andrés y todos los discípulos y todos los sabios. Esa pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios?, era para descubrir la revelación verdadera en los hombres que habían buscado de Dios. Les hizo una pregunta, no fue extraviada, sino es para ver entre todo el auditorio, entre todo el público, quiénes eran verdaderamente aquellos que estaban entendiendo la revelación del Cristo. Y les hace la pregunta. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Yo no quiero oír eso, dijo Jesús. No están entendiendo. Y dice ahora, otros Elías. Otra vez. Y dice, y otros Jeremías. Y uno de los profetas. Él les dijo: ahora ustedes, discípulos que han sido enseñados y que los he traído de un escalafón a otro, espero en el poder de mi Padre entiendan quién soy yo. No, pues nosotros sabemos que tú eres el profeta, eres Elías. No, yo ya me voy a ir. Y estos hombres creen que me conocen y no saben ni quién soy. Oye esto, escucha esto. Y dice entonces, se levanta ese Pedro que fue zarandeado. Yo cómo no voy a saber si Dios me sacudió de mi mal pensamiento, me sacudió del mal hombre, me sacudió de la mente humana y me puso el corazón de mi Padre. ¿Cómo estás preguntando, Jesús, que quién eres? Si, dime, ¿quiénes dicen que soy yo? Ustedes, ¿quiénes qué dicen que soy yo? Dice entonces Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, venía revelando desde su principio, pero fue gradual. Jesús lo puso gradualmente, hermano, en el examen espiritual, hasta que el Señor preguntó: bueno, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Pues unos dicen que eres el profeta, otros que Elías, otros que Jeremías. Bueno, ahora, ¿quiénes dicen
dicen ustedes que soy yo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto, perfecto, Pedro. Has logrado el éxito en la materia. Te acabas de sacar un 10 en tu tesis. Y todos los Pedros que se quedaron me dijeron: Elías, profeta, Jeremías, ustedes sigan en la iglesia, sigan aprendiendo, porque están buenos para hacer iglesia. Pero yo quiero legar, yo quiero legar, yo quiero delegar, yo quiero dar poder, yo quiero mover mi presencia, yo quiero que se manifieste mi espíritu, pero no con Pedros ni con piedras, sino con rocas. A su nombre. Algo precioso. Dice el verso 19. Cuando Pedro pasó la tesis, escucha esto: profesionistas, estudiosos, Pedro, dice el Señor: a ti te daré las llaves, porque ya no eres Pedro, sino sobre esa roca. Ya no serás piedrita, Pedro, porque las piedras tropiezan, pero ahora es una roca. Pedro, ¿quién te va a mover ahora? Te costó el proceso, pero así soy como formo a mis discípulos. Las llaves, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares será desatado también. No va a ser con tu fuerza, porque va a ser desatado por mi palabra. Al pecador tú le dirás: arrepiéntete. Y si él se arrepiente, será desatado y será llevado al cielo conmigo. Tú eres la estructura perfecta como roca. No te vas a dejar llevar por los vientos diferentes de diferentes lugares, porque ya me conoces quién soy. Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Pedro, eres una roca. Tú eres la perfecta persona que necesito. Aleluya. Para llegar a ser la roca, dile al que está a tu lado: nos ha costado fractura, dolor. Nos ha costado soportar las críticas, los problemas que nos quieren matar. Y aquí estamos porque hemos creído en ese Jesús, porque hemos creído que somos de la iglesia de Cristo, porque hemos creído en nuestro Dios. Por eso estamos aquí, pero hemos sido atacados. Pero ¿sabes por qué has sido atacado? Porque Dios te lleva a un nivel de gloria. Ya no solamente para que seas piedra, sino para que seas una roca inmovible. Cuando vengan los problemas, no habrá que te mueva. Cuando vengan las dificultades, no te vas a desertar de Cristo. Cuando vengan las enfermedades, cuando veas que la muerte se acerca, dirás como Pablo: si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero, porque mi Cristo me ha dado vida eterna. Y no temo a la muerte, no temo a la muerte, no temo a nada, porque Dios está conmigo. Dios me lleva a un nivel de gloria. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Esto es algo precioso que el Señor ha dado. Aleluya. Mira, escucha esto. Pedro no era perfecto, pero fue transformado. ¿Estás aquí? Pedro no era perfecto, fue transformado. Escucha esto: Dios no edifica su iglesia sobre la caída de Pedro, sino sobre su confesión.
Antes era impulsivo. Pedro era impulsivo, pero llegó a ser el hombre ungido de Dios. A donde Dios te lleva es para que seas ungido de Dios. Va a llegar el momento que van a pasar las tormentas, van a pasar las dificultades. ¿Sabes? Porque Dios te está llevando a un nivel de gloria. Y así como el Señor permite que Pedro fuera zarandeado, lo hizo para su bien. A veces, mi hermano, las pruebas que pasamos no son porque Dios te ha olvidado, sino porque es necesario que tú empieces a caminar para encontrarte con ese Jesús y le sirvas y seas un fundamento firme, seas un fundamento inquebrantable, seas un fundamento, mi hermano, inmovible, que no te muevas, mi hermano. Sabes, por eso están las Sagradas Escrituras, para en ella encontramos vida eterna. En ella, papá, en ella encontramos vida eterna. En ella. Dile, papá, si tú estás permitiendo mi quebranto, pero sé ahora que me llevas, Dios mío, a un nivel de gloria, para ser una roca firme, para ser una roca, Señor, inmovible. Nada me moverá, Espíritu Santo. Canta esa. Sí, sí. Y caminando voy, Señor. Tu camino es la verdad. Va sobre la verdad. Va sobre la verdad. Mi deseo es estar. Tus piecitos quizás están cuarteados, tus manos cansadas, Contigo, mi Señor. tu corazón grita: ya no puedo. Sientes que no hay ayuda, pero sabes, el Hijo que ha padecido, dice el Señor, por causa de Jesucristo, es bienaventurado, porque aún en medio de su aflicción y su sufrimiento, no niega a Jesús. No niega a Jesús. Lo amas con todo tu corazón. Recíbelo. Contigo, mi Señor. Te lleva a un nivel de gloria. No ser solamente una piedra, sino una roca que nadie la mueve. Nadie la mueve. Oh, Señor, ven al altar, mi hijo. Ven a papá. Ven a papá. Yo sé lo que siente el hombre cuando está padeciendo por causa de Cristo. Porque cuando tú empiezas a profesar de Cristo, parece que se te acercan las abejas y empiezan a picarte y a torturarte. Pero sabes, por eso a las ovejas, cuando se le amontonaban las abejas, los ungían con aceite para que las abejas no fueran picadas, porque las abejas olían el aceite sobre ellas y las dejaban libres. Porque el aceite representa al Espíritu Santo. Porque el aceite representa al Espíritu Santo. Porque el aceite hace que tú seas libre de todo mal. Sí. Señor, y voy caminando. Te ha costado, pequeño. Camino Te ha costado tu proceso. es la verdad. Te ha costado tu sufrimiento, tu padecimiento. Pero aquí estás, papá. Y contigo Aquí estás, mamá. Aquí estás.